Vamos a saludar a Rolando. Rolando, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel. Adiós, gracias. Todo bastante bien. Y sí, hicimos ese reportaje que tú acabas de mencionar, que está básicamente apoyado en los represores de exportación del proyecto represorescubanos.com. Pero bueno, podemos hablar después de eso. Sí, no, de eso quiero hablar porque te tomaste el trabajo. Eh, yo tenía registrado la mayoría de los nombres, otros no, y tú los señalas punto por punto, y en qué momento estuvieron aquí en los Estados Unidos, etcétera. Ese es el trabajo de la Fundación de Derechos Humanos y el trabajo de Rolando Cartaya con la lista de represores, que creo que es una herramienta utilísima, Rolando, utilísima incluso para el gobierno de los Estados Unidos en este momento. Pero quería comenzar hoy por la noticia. Hay dos noticias, una noticia principal, un reportaje principal de nuestros amigos y colegas David Adams y Francis Roble en The New York Times, y una historia que normalmente en el periodismo se le llama de sidebar, es decir, una historia colateral. Las dos son poderosísimas. Una se centra en la figura de Raúl Castro, es decir, el perfil, y la otra en lo que ha bautizado The New York Times como la mafia cubana en Quintana Roo. Me imagino que hayas leído ambas. ¿Por cuál arrancamos de las dos? Pues, si quieres, podemos. Es que las dos están muy interrelacionadas, Correcto. Miguel. Están Esto no es de ahora. Como en los años 99, 80, 98, 99, Roberto Robaina, el canciller cubano, tuvo una relación muy estrecha con el gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva. Madrid. Eso le costó creo que el puesto, porque él aceptó como $25,000 para arreglar la oficina de la Cancillería. Usó el avión de Villanueva, y resulta que después Villanueva fue acusado tanto en México como en los Estados Unidos por tráfico de drogas. Está preso en los Entonces, Estados Unidos todavía. Mario Villanueva está preso aquí. bueno, entonces esta relación de Cuba con los carteles de la droga es vieja. No es la primera vez que escuchamos que cubanos que trataban de llegar a la frontera fueron metidos en casas de seguridad de algunos de los carteles. En aquel caso era el cartel de Juárez. Y entonces los torturan y les extorsionan a la familia para que les mande dinero. Y entonces si le mandan el rescate que están pidiendo, entonces los dejan ir, los acompañan a la frontera. Pero además, este parece haber sido un elemento fundamental en el éxodo a través de la frontera. Cuando Nicaragua Uh -huh. le quita las visas a los cubanos, o sea, le quita la necesidad de visa a los cubanos, el requisito de visa, empiezan a fluir cubanos por decenas de miles a través de Nicaragua hacia la frontera. Costaba unos $10,000 en el poder llegar hasta allí. Y parte de este tránsito también fue respaldado por los carteles. Entonces, ahora el New York Times nos dice que el cangrejo está relacionado con esos grupos criminales. En particular, parece que son cubanos de esta zona de Quintana Roo, que da al Caribe, y que ha recibido, pues, digamos, ha recibido beneficios a cambio de dejar que entraran a Cuba y salieran de Cuba. Hay que recordar que hay estaciones de guardafrontera alrededor de toda Cuba. Hace poco vimos el caso de los muchachos estos que iban a, o sea, iban realmente a tratar de hacer la revolución en Cuba, y los esperaron y mataron a 5 de ellos, y los otros, creo que otro más murió después. Quiere decir, no es tan fácil entrar a Cuba. Tú podrías entrar una vez casualmente,
Pero esto de entrar y salir, que eso necesita de alguna manera algún tipo de autorización desde arriba. Y eso lo vimos en el caso del narcotráfico, cuando Tony de la Guardia autorizaba a los aviones del cartel de Medellín a llegar a Cuba, se entrevistaban allí con, bueno, dice Carlos Leder que él se entrevistó hasta con Raúl Castro. En su memoria dice que una entrevista muy breve, pero que se entrevistó con Raúl Castro en Cuba. Entonces, siempre han estado en esto, es parte, en lo que empezó supuestamente para violar el embargo, después se ha convertido en una fuente más que de tratar de importar mercancías a Cuba, en una fuente de dinero sucia, obviamente sucia, y que definitivamente no está reportando beneficios al pueblo cubano. Esto siempre lo ha manejado el gobierno, lo han manejado en aquel caso era el grupo CIMEX, en el caso de Tony de la Guardia, y el guatón Max Marambio. Pero eso ha continuado. El gobierno de Cuba está siempre ha estado en contacto con las mafias del narcotráfico, como lo ha estado con Hezbollah, lo ha estado o sea, con todo lo peorcito del mundo, ha estado en contacto el gobierno cubano. Y eso es lo que me parece. En este caso están diciendo que el Cangrejo recibió, creo que fue un yate, una Sí, moto. aquí lo tengo, Fue, aquí lo tengo. Es decir, esto que está reportando sí, de New York Times parte del testimonio de uno de los acusados que se declaró culpable en un proceso judicial por tráfico humano. Fue sentenciado a 25 años. El señor, dos acusados colaboraron con las autoridades. Uno de ellos se llama José Miguel González Vidal y el otro Reinaldo Crespo Márquez, que participaron en la trama y fueron condenados a amplias condenas. En el caso de José Miguel González Vidal, dice que a cambio de permitir que la mercancía que ellos contrabandeaban, que compraban en México, ojo, con tarjetas de crédito robadas, aquí en Estados Unidos, ajá, se robaban embarcaciones aquí en la Florida para hacer estas operaciones de tráfico humano. A cambio de eso, el señor Cangrejo permitía que sí, pasaran por la aduana de Cuba y recibió, lo que acaba de decir Rolando, una embarcación de alto rendimiento o alta gama, Fontaine 38, varios obsequios, un reloj Rolex, una moto Suzuki y ropa Louis Vuitton. Eso está en el testimonio de la fiscalía. Lo que se está señalando es que, según la investigación del New York Times, con entrevistas y con acceso a expedientes judiciales, se señala que en la red de tráfico humano y en la red de meter a Cuba mercancía ilícita, etcétera, está vinculado el Cangrejo. Lo que dice básicamente es que esta red, que tiene su base en Quintana Roo, en Cancún, Quintana Roo, en México, utilizaba embarcaciones que se robaban aquí en la Florida durante años. Esta es una investigación de la Fiscalía del Departamento de Justicia del año 2020 en Florida para sacar clandestinamente a personas de Cuba, según el Departamento de Justicia que cita de New York Times, y miembros de la banda criminal que cooperaron con la Fiscalía. Concretamente, dos personas implicaron a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo, en esta trama. No está claro, repito, no lo dice la nota del New York Times. Desde mi punto de vista, y es algo que le voy a preguntar a Rolando Cartaya, yo creo que esto es un as judicial bajo la manga de las autoridades de Estados Unidos en el caso del Cangrejo. Si no está claro, repito, si esto va a continuar o hay una investigación o no federal en curso. Rolando, adelante, ¿cuál es tu opinión del impacto político y el impacto judicial, jurídico que podría tener esto que ha revelado The New York Times? exacto. Esto no es solo ya Raúl Castro por el caso de las avionetas, ni es solo lo que dijo hace un tiempito ya el secretario de Salud acerca del Medicare. Es que también hay una cantidad de redes que están vinculadas
de alguna manera al gobierno de Cuba, que incluye las tarjetas de crédito, o sea, los fraudes a las tarjetas de crédito, que incluye la marihuana desde Colorado, donde es legal tener, tú sabes, unas cuantas plantas, pero que hay prácticamente plantaciones dentro de las casas, que hay el caso del Medicare que decía el secretario de Salud, muchos de los más buscados en los Estados Unidos por fraude al Medicare eran cubanos. Incluso llegó a haber un momento en que de 10, 6 eran cubanos. Y esto son redes clandestinas, ¿no? Son redes clandestinas, pero que tienen una... Ves la posibilidad de que esté, por ejemplo, en el caso de Colorado, los principales acusados por las autoridades de Colorado de este tráfico eran mexicanos y cubanos. Entonces, igual pasa con el Medicare, igual ha pasado con robos a transporte. El 40 y tanto% de todos los delitos de tarjeta de crédito eran cubanos también. Tú Entonces, tienes un trabajo esto sobre no es ambas casual. cosas. Tú tienes un par de trabajos, uno sobre el tema del Medicare y otro Sí, sobre lo de las tarjetas, que es sí, amplio. sí, hemos investigado eso porque desde que yo estaba, o sea, ocupaba una plaza en Martín Noticias, ahora estoy colaborando, eh, nos llegaban estas informaciones y bueno, uno decía, pero ¿y esto qué cosa es? ¿Cómo es posible que haya tantos cubanos implicados en esto? Otra cosa era el poner estos falsos teclados en la gasolinera para tomarte la identidad. Y después entonces, con la identidad esa, compraban tarjetas de regalo en Walmart, por ejemplo, y después vendían esas tarjetas. Y la otra cosa es que muchos de los que estuvieron perseguidos fueron a parar a Cuba. Fueron a parar a Cuba. Hubo uno que vivía cerquita de Ramiro Valdés, y que ese tenía una empresa aquí en los Estados Unidos y defalcó, creo que fueron $30 millones y se fue a refugiarse en Cuba. E incluso reporteros de Cubanet fueron a la casa donde él vivía. En ese momento él no se encontraba, pero sí le dijeron, sí, él vive aquí. O sea, son una cantidad de delitos que no parece que tienen todas las trazas de crimen organizado. O sea, no son delitos Aislados, individuales, claro. puntuales, sino que es crimen organizado, es lo que aquí se condena por la ley RICO. Rico, rico. Una pregunta, Sí. Rolando, a mi juicio, no sé cuál es tu opinión. Aquellos que manejaban, incluso de New York Times, alguna otra prensa occidental, que pintaban al cangrejo como una figura de negociación con Estados Unidos, que si el día de mañana, e incluso en esta entrevista que le da a The National News, también le dio otra a USA Today y él decía, bueno, si a mí me llaman, yo no me veo como un líder, pero si me llaman, siempre estoy aquí para la revolución. A mi juicio, que es a donde quiero llegar, yo creo que este reportaje, con la revelación que tiene, le ha puesto al cangrejo una diana, es decir, incluso Sí, sí, para sí. dentro del propio régimen castrista, para el general, el mayor, el teniente coronel, el capitán, un tipo que esté señalado en una investigación de The New York Times, que no creo que David Adams, ni Francis Robles, ni el New York Times, la junta editorial, vaya a tirar algo así si no tiene fundamento, porque ellos están citando expedientes judiciales y declaraciones Exacto. de acusados que se declararon culpables y que colaboraron con las autoridades de los Estados Unidos. Yo creo que el cangrejo está fuera. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, cuando menos es un instrumento de presión muy grande, porque suponte que Raúl Castro tiene 92 5, años y tal 95. vez por una cuestión humanitaria no lo vayan a buscar, pero el cangrejo sí lo pueden ir a buscar. Claro. Es un hombre que tiene en este momento un poder
extraordinario, porque él nunca ha ejercido cargos políticos en Cuba, pero sin duda que tiene poder, y creo que esto le pone una presión especial a Rodríguez Castro. Yo, yo, Que yo creo, Rolando, no, que sí, una colega periodista, Gloria Ordaz, me preguntó una vez, bueno, ¿y por qué no han sancionado al Cangrejo? Sancionan a Alejandro Castro Espín, al otro. Y yo dije, porque cuidado, Estados Unidos no tenga un as bajo la manga, un as judicial bajo la manga con investigaciones. Esto del Cangrejo lleva tiempo señalándose. En América TV nosotros pusimos con el colega Mario Pentón aquellas imágenes de la fiesta de los pinchos, aquello del Cangrejo viviendo la dolce vida en un yate, burlándose de Miami, y todavía está este tipo que era su amigo, por no decir el testaferro, porque eso hay que probarlo en una corte, Jorge Javier Rodríguez Castro, que está por allá por Las Vegas en un caso exacto. migratorio. Entonces, Sí. Que llegó aquí y en menos de 2 años tenía una compañía con 11 sucursales en los Estados Unidos. yo, Entonces, ¿cómo tú te explicas de dónde salió ese, ese dinero? Y este hombre incluso acompañó al Cangrejo cuando Raúl Castro vino a Naciones Unidas. Hay fotos donde aparecen todos ellos. Aparece el Cangrejo, aparece Castro, y también aparece Jorge, el amigo del Jorge Cangrejo. Javier Rodríguez Castro, Rodríguez Cabrera, perdón. Rolando, en otra parte de la investigación, en la segunda historia que cita lo de la mafia cubana en Quintana Roo, en Cancún, hay vinculaciones desde el año 2012 con tráfico humano, incluso hay peloteros señalados aquí. Mencionan a Yacel Puig, mencionan al shortstop, a Denis Echeverría, a Deini Echeverría. Esto lleva tiempo, y como tú dijiste hace un rato, esto no es un hecho aislado, esto es una corporación criminal. Y hay gente que ha señalado que Definitivamente. con esto que tú dijiste de la salida de los cubanos a través de Nicaragua, Centroamérica, hasta llegar aquí a los Estados Unidos, sin duda tiene que haber una organización criminal detrás de ello. Así es. Y bueno, está 2012, si más o menos desde esa misma fecha yo recuerdo haber recibido noticias de estos cubanos que eran llevados a estas casas de seguridad de los narcotraficantes, eran torturados y entonces extorsionaban a la familia para que pagaran un rescate por ellos. Y entonces, si sí pagaban, entonces sí los dejaban ir, los llevaban incluso hasta la frontera.